¿Listo? Aquí ¿Ya nos ven? Ya nos están viendo. ¿Ya estamos en vivo? Ya. Hermanos, ¿cómo están? El día de hoy les presentamos el cuadro del Padre Luis, el Padre Fundador, ¿sí se ve? Sí. Para quien no lo conocen, es el Padre Luis Butera, nuestro fundador. Ahí está. Un poquito más abajo. Ahí sí. Ahí está bien. Bien. Estamos aquí desde la residencia San Pablo, transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes. Y les queremos presentar a nuestro Padre Luis. Este es un cuadro que nos ha llegado como un regalo, ¿verdad? Desde la otra oficina del estudio de nuestra comunidad. El Padre predicando en el retiro de los 50,000 jóvenes en el 1999. Entonces fue el último retiro que se hizo en ese año en la Plaza de Toros, México. Y pues ahí está predicando nuestro Padre Fundador, para quien no lo conoce. Y bueno, va a ocupar un lugar muy importante aquí en nuestro estudio de transmisión. Como ustedes lo pueden ver, hay otros cuadros por ahí, ¿verdad? Que no tienen nada, esperamos sus regalos. Este lo vamos a poner aquí. ¿Aquí les parece bien, muchachos? Sí, se ve, padre. Aquí. Se ve excelente. Muy bien. Entonces, ahí va a quedar nuestro Padre Fundador. Está chueco. Te chueco. Orilla, la orilla. Oríllalo a la orilla. Tenía que salir el chilango. Tenías que ser tú, Boquitas. Ahí está. Creo que ya quedó. Más o menos. Ustedes díganos, saben sus comentarios. Y bueno, como se pueden dar cuenta, estamos aquí acondicionando nuestro espacio, un espacio para todos ustedes. Estamos queriendo ofrecerles un mejor ambiente para este tema que nos estamos tratando. Por aquí nos hace falta algo. Si ustedes quieren por ahí compartirnos alguna imagen, algún cuadro. Yo quería poner mi foto, pero pues algunos se resisten, ¿verdad? Porque dicen, no, qué soberbio, qué vanidoso. Los muchachos no me dejaron poner por ahí mi foto. De este lado no se alcanza a percibir quizá, pero faltan otras imágenes, faltan otros cuadros. De este lado, a ver si lo pueden enfocar por ahí. De este lado, ahí va más o menos. Veamos. ¿Sí se alcanza a ver, David? Sí. Ahí está, más o menos de este lado nos hace falta algo más. Si ustedes por ahí quieren compartirnos algo, estamos esperando sus regalos. Bueno, ojalá que así sea. Bien, queridos hermanos, pues como ya es costumbre en estos programas, vamos a dirigirnos a ustedes para hablar el tema de la vocación. Saludo a los hermanos, ya aquí está el hermano David, el hermano Boquitas, alias Raúl. Ni modo, ya se le quedó así, ya desde los programas anteriores. Ustedes nos preguntaron en las redes sociales, ¿quién es el hermano Boquitas? Que no sé qué, queremos que se presente. Pero ahorita que salga el cuadro lo van a ver. Ya sé aquí, a ver, pásale Raúl, vente de una vez aquí conmigo. Vamos a darle un fuerte aplauso al hermano Raúl, que ya está aquí con nosotros. Muy bien, vamos ahí, de este lado, muy bien. ¿Cómo has estado, Raúl? Muy bien, padre, muy bien. Muy bien. Ahora lo entiendes. No sabes por qué se lo... No te tapes la boca. Mira, observa a la cámara de este lado. Saluda. Hola, ¿qué tal? No aprietes los labios. Tú tranquilo. Bien, muy bien. Son normales. Es normal. Son naturales. No como los de Angelina. Estos son naturales, no como las Angelina Jolie. que se los opera. Te tienen envidia, Raúl. No, es que ¿Saben qué? Vamos a ver qué podemos hacer por aquí, porque nos faltó una cosa que no nos dimos cuenta. El audio no lo hemos estado grabando muy bien, pero creo que ya esperemos que se mejore por ahí el audio. Si no, ustedes díganos, por favor, porque creo que teníamos el audio ambiental, pero parece que ya lo echamos a andar. ¿Cómo tu semana, Raúl? ¿Cómo ha estado tu semana? Platícanos de tu apostolado. ¿Qué onda? Pues muy bien, padre, con mucho trabajo, pero Mucho muy trabajo. buena. Platícanos qué es lo que haces aquí en la comunidad. Seguramente ustedes han visto el trabajo que estamos realizando, pero bueno, Raúl, platícanos qué es lo que haces. Pues aquí en la comunidad tengo el apostolado de edición de videos. Estamos editando ahorita los evangelios diarios, ahí por si no les gusta, pues ahí déjenos sus recomendaciones para poder mejorarlo. Y pues ese es nuestro trabajo, la edición de videos, y este programa también, pues tenemos el honor de estar aquí. Muy bien, y pues bueno, ya hemos tenido en otro momento la experiencia de hablar el tema de la vocación.
Has escuchado el testimonio del hermano Jerónimo, Ujú. el testimonio del hermano Ernesto. Ujú. Tenemos ahora un invitado muy especial. Bueno, con Ernesto fue un caso particular. Sí. Ahora tenemos a otro de los hermanos que están aquí haciendo su experiencia. ¿Qué onda con la vocación? De lo que has escuchado en los últimos programas. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué onda con esto? ¿Qué comentarios te merecen? Pues yo creo que cada llamado de cada hermano escuchando ahora sí su llamado, pues logro percibir cómo Dios se manifiesta, ¿no? Como uno tiene aparentemente ya una vida hecha con Dios o sin Dios, pero Dios se vale de cualquier cosa, con Jerónimo, con Ernesto, fueron casos totalmente opuestos, pero el que los llamó fue uno, que es Dios. Entonces me llama mucho la atención cómo cada uno tiene una historia y detrás de esa historia siempre está aquel que nos ha llamado, que es Dios, y eso es algo impresionante porque eso también te ayuda pues a valorar tu vocación, a valorar tu llamado y saber que tú también fuiste y eres uno de ellos. El llamado de Dios es fundamental para nuestro ejercicio cristiano. Ya dijimos y reiteradamente lo vamos a repetir, Dios es el que llama, el hombre es el que responde, esa es la dinámica vocacional y debemos entenderlo en todas las circunstancias. No importa tu pecado, no importa tu miseria, no importa quién eras o quién eres, si Dios te sigue llamando constantemente. Y por eso pues invitamos a los que nos están viendo a que le den like a nuestro video. Insisto mucho, quizá por causa de tiempo no podemos mencionarlos a todos. Sabemos que ya son varios los que nos están siguiendo en las redes sociales. Compartan nuestro video, ayúdenos a hacer más lío en las redes. Son las nuevas plataformas donde podemos anunciar el evangelio, así que por favor, denle like, manita arriba en Facebook, suscríbanse a nuestro canal Misionero en Acción en YouTube, denle la campanita para que... A ver otra vez. Este es un caso especial, queridos hermanos. Bueno, preséntanos a nuestro invitado. Claro que sí, desde ustedes tenemos... Desde ustedes. Desde ustedes. Eso va a ¿no? arreglar. ¿Desde qué? Está igual que esos videos. Está igual. Está muy bien. Está muy bien. No es cierto. Desde el puerto de Veracruz, desde Jalapa, desde Banderilla, traemos a Crispín. Crispín, un aplauso para Crispín. Aguas, Crispín, no me vas a tirar aquí el equipo. No se les tiro el changarro. No nos tires el changarro. ¿Cómo estás, Crispín? Muy bien, padre. Muy ¿Qué onda bien, contigo? Pues aquí estamos. Ya conoces a tu hermano, ¿verdad? Ah, Ya, claro que sí, es mi vecino del pasillo. Vecino de pasillo. Vivimos en la misma colonia. Viven en el mismo En barrio. el mismo barrio. Muy bien. Crispín, A ver, diga. pues no se trata de otra cosa más que hablar de tu experiencia vocacional. En contexto sabemos que... ya ando tirando aquí la planta. En contexto sabemos que tú eres llamado por Dios porque estás en una etapa de la formación religiosa y eso antepone pues obviamente una experiencia, es decir, hubo un contexto en el cual Dios te llama. Ah, sí. Nosotros queremos platicar contigo, que nos cuentes qué onda con tu experiencia vocacional, en qué momento te sentiste llamado, qué te pasa a ti. No recordarlo. Te recuerdan. Pues platícanos de qué estás recordando porque vienes como muy sonriente el día de hoy. Entonces, en primer lugar, Crispín, Ajá. cuéntanos, ¿qué onda contigo? Ya decía Raúl, eres de Banderilla, Veracruz. Así es. Por lo que sé, ahí ha habido misión desde hace mucho tiempo, tanto de hermanos en primer lugar, después creo que fueron hermanas, religiosas, pero quizá tu contexto es otro. Platícanos, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué onda con el ambiente de tu pueblo? Y de ahí arrancamos con algunas cosas de la experiencia vocacional que has tenido. Sí, pues primeramente, como ya lo dijeron, mi nombre es Crispín Hernández Hernández. Tengo actualmente 26 años. Y sí, en ese Ya lugar... madurito. Pues sí. En ese lugar ya había misión de... Conocí a los misioneros, a los hermanos Cepas, pero yo estaba ¿En qué año? niño, estaba yo chiquillo todavía. Me acuerdo que mi mamá era CERS, era CERS, y pues ella iba a los cursos y pues yo no entendía muy bien nada de ¿En eso. qué año conocías más o menos a los hermanos? Sería como a principios del 2000, 2004, por ahí. Sí. Uh-huh. Sí, te pregunto porque yo en el 2004 supe de la misión, bueno, yo ya estaba en las misiones, Ajá. entonces me parece que vagamente en algún momento fui por allá a tu tierra con otros de los hermanos y me pareció un pueblo muy particular, un pueblo muy bonito, Sí. y pues obviamente el movimiento de los servidores de la palabra,
pues, ¿qué puede decir él, verdad? Pues es tu rancho. Sí. Entonces... Si no me echo flores. Sí, entonces la experiencia fue muy grata y bueno, quizá por ahí tú siendo todavía un chamaquito. Sí, pues sí, efectivamente yo no entendía muy bien, yo veía a mi mamá que iba a los cursos, que iba a hacer apostolados, pero pues a mí no me llamaba la atención, es más, a veces como que yo decía, ¿por qué mamá no está? Papá siempre estaba trabajando y todavía mamá en los apostolados, pues nos dejaba con mis dos hermanas más chicas, más grandes, perdón. Ajá. Y aún así, pues la misión se cerró, la misión de hermanos terminó por cerrarse. Pasaron creo que varios años y con el nuevo párroco llega una misión de hermanas religiosas de esta misma comunidad. Uh-huh. Y aún así, aunque pasaban varios años, a mí no me llamaba la atención el formar parte de ahí de esa comunidad. Okay. Pues sí, me invitaban las religiosas, iban a verme para ir a los retiros vocacionales, campamentos y demás. Pero pues yo siempre las evadía, no me llamaba la atención los retiros. Personalmente los retiros nunca me gustaron. Ya fue hasta después que Igual viví que el Boquitas. hasta ¿A ti sí después. te gustaban los Sí. retiros? Tampoco, man. Tampoco. Bueno, fue hasta después, perdón. Así no se preocupe. Pues sí, después que decidí entrar a los cursos de evangelización, no fue ni siquiera por un retiro, sino fue porque la insistencia de una monjita que iba a la casa a darle los cursos a mi hermana. Y ya de ahí, pues a mí me llamó la atención, bueno, ¿y qué le dirá? ¿Qué le contará? ¿Verdad? ¿De qué se trata todo esto? Entonces ahí fue donde me empezó a llamar la atención. Eso fue ya cuando tendría yo unos 17 años. Okay. Bueno, pero previamente a esto, el contexto con tu familia. ¿Qué onda con tu familia? ¿Qué lugar ocupas en tu familia? Ajá. Lo que entiendo, tu mamá, pues una mujer piadosa en los cursos bíblicos. Tú decías, desde chiquillo, pues no entendía por qué mi mamá no estaba en los apostolados. Seguramente una mujer de fe. Tu papá en el trabajo, lo entendemos, pero al interno de tu familia, ¿qué onda? ¿Cómo vivías esa experiencia familiar con tus hermanas? Dices que tienes hermanas más grandes, entonces Sí. Esto me hace pensar que eres de los más pequeños, no sé. Sí, efectivamente soy el tercero de 4 hijos que tuvieron mis papás. Tengo 2 hermanas más grandes, y ahí sigo yo. Y por último, pues un hermano más chico. Ahí en mi casa, pues sí, la única que se evangelizó al principio fue mi mamá. Ella era la más piadosa. Ella era la que siempre nos estaba ahí regañando y a veces lo hacía también con la palabra de Dios. Recuerdo una ocasión que a veces nos explicaba algunos cursos bíblicos. Ya hasta después me di cuenta que era lo que ella nos explicaba. Los mismos cursos bíblicos, con eso nos enseñaba. Y ya cuando nos regañaba o nos llamaba la atención, pues nosotros pues a veces no le dábamos sentido porque decíamos, ay mamá, ya vas a empezar otra vez con la palabra de Dios, ya vas a empezar con la Biblia. Entonces como que todavía no captábamos bien ese camino. Pero mi papá pues sí, un hombre trabajador, siempre dedicado al trabajo, pues preocupado por la familia. Pero aún así, el amor de un padre siempre lo hemos tenido. También pues en mi familia pues no éramos una familia acomodada, ¿verdad? Pero sí teníamos la necesidad a veces de rogarle a Dios. Yo creo que por eso mi mamá siempre se apegó mucho a Dios, porque veía siempre la necesidad, pues en tanto en el ámbito material, ¿verdad? En las cosas materiales y espirituales, pues porque estaban a cargo de 4 hijos que tenían que sacar adelante. Entonces en la etapa de la rebeldía, pues sí, era mucho trabajo para ellos. Uh-huh. Sí. ¿Algo que le quieras comentar? Sí, mucho. Te quedas como en estas. No, es que estoy procesando todavía, pero me llama mucho la atención de que otra vez. todo el tiempo. No, el cómo escuchaba de que tu mamá era una mujer que conoció pues a la comunidad a temprana edad. Uh-huh. ¿Qué traes? No, nada, estoy acordando de muchas cosas. No contentos. Pero me llama mucho la atención ese ambiente en el que tú creciste, ¿no? Porque mencionabas que había carencia, pero me imagino que, bien lo decías, eso llevó a tu mamá igual a conocer a Dios, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa experiencia de ese ambiente, decías, mi papá es un papá trabajador, pero nunca nos faltó el amor de un padre. Yo puedo concluir con esto que creciste en una familia pues cálida, ¿no? Donde había como todo, ¿no? Problemas, pero tu ambiente fue un ambiente cálido. Yo creo que eso también fue como que algo importante para que
forjara lo que hoy en día eres tú. Sí, yo creo que Dios ya desde un principio iba fomentando ese caminar que yo ni siquiera veía desde un principio. Para mí esto ni siquiera lo tenía pensado. Pero todo eso para después fue como que encajando en mi vida, como que ya fue hasta después que me di cuenta, por esa situación me sucedió esto, ¿verdad? Por eso Dios me permitió estar en esa familia. Por esa razón, pero por esa razón mi mamá fue la que primero se empezó a evangelizar para después a los demás. Es la experiencia familiar. No podemos negar que el núcleo donde surge la vocación es nuestra familia. Y bueno, muchos nos podemos sentir identificados porque efectivamente hay casos muy sorprendentes. El testimonio del hermano Jerónimo que estamos repitiendo constantemente porque cuando uno lo escucha dice, no manches, o sea Sí. ¿a poco sí lo pudo haber llamado Dios? Entonces, por las situaciones fuertes que vive, ¿no? Otros hermanos que tienen que dejar desde muy tempranos el seno familiar para poder conseguir una vida mejor. Entonces, son experiencias que marcan. Pero no podemos dejar a un lado la experiencia familiar, el núcleo familiar, porque también allí es donde se gesta la vocación. Los hermanos que han venido y nos han compartido en esta mesa su testimonio, pues dicen, wow, o sea, Dios los sorprende en medio de la nada. Dios los encuentra en medio del pecado. Sin embargo, por lo que estamos escuchando en el caso de Crispín, pues Dios lo llama en medio de una familia convencional. En una familia que, discúlpame que lo diga en estos términos, pero quizá no tiene cosas tan extraordinarias. Cada quien lo vive desde una experiencia. Pero es ahí precisamente, en lo ordinario, donde cada uno va tejiendo pues su parte extraordinaria, ¿no? Yo creo que la importancia hoy en día de familias como la del hermano Crispino, yo creo que se necesita mucho esto porque esa vocación, como lo decía por eso Dios llamó a mi mamá, fue evangelizada y ya así poco a poco se fue tejiendo, ¿no? Y hoy el fruto pues está aquí. Él, ¿no? Fue llamada a su mamá a escuchar la palabra y ella poco a poco, con su testimonio, decía, nos regañaba con los cursos bíblicos, pero yo ni me daba cuenta ya hasta ahorita, ¿no? Era lo que les hablaba, pues la palabra, y uno tal vez se da cuenta hasta después que la semilla había sido sembrada y poco a poco fue tejiendo, creciendo para formar lo que hoy es la vocación. Y yo creo que es algo muy interesante en nuestras familias, que se necesitan familias que siembren y poco a poco Dios vaya regando y la vocación se va a ir dando. Así es. Crispín, tu etapa familiar la entendemos así en este contexto, quizá es de otra manera, no lo sabemos, no sé si quieras agregar algo al respecto, pero lo que viene es lo siguiente. Tienes un proceso de vida normal, vamos a decirlo así. Bueno, quién sabe. Un proceso de vida normal. Después de esa experiencia, por lo que entiendo en tu vida, pues fuiste un joven de estudio, tienes una preparación, tienes una formación. ¿De esto qué nos puedes decir? Sí, yo pues el ideal de mi papá era: vas a estudiar para que en un futuro tú te puedas mantener y no dependas pues ya enteramente de nosotros. Eres el único de los hombres, ¿yo entiendo? Sí, poco tiempo después ya nace mi hermanito y ya somos dos. Ok, pero de los más grandes de varones sí soy yo el más grande. Pues más bien el único, ¿no? Porque tienes dos hermanas. Ajá. Dos hermanas y sigues tú y luego tu hermano el más pequeño. Ah, sí. Okay. Sí, y entonces pues ese era el ideal de mi papá. Por eso es que yo también pues decidí aceptar esa convicción de él de estudiar y después pues salir adelante con lo que ellos me habían dado. Fue cuando yo estaba en la preparatoria, cuando vine a un primer retiro vocacional aquí de la comunidad. Pero yo creo que no era el momento, no era el tiempo que Dios quería, porque yo recuerdo que así como llegué al retiro, pues así me fui. No, como que no lo viví como debía ser. Sí me gustó la experiencia, era algo que nunca había experimentado, pero recuerdo que hasta cuando llegué a casa le dije a mi mamá: pues sí me gustó el retiro, pero no me gustaría regresar. Imagínese como que... ¿Fue en una de las casas de aquí de México? Sí, en Chicolapa. Okay. Entonces como que yo creo que era tanta la indiferencia todavía que yo tenía hacia el aspecto religioso, incluso hacia Dios, que por aquí entró y por acá mismo salió. Ya fue hasta después, ¿verdad? Algunos años más después, que ya analizando bien mi vida, viendo cómo era la vida en que me iba yo metiendo, ¿verdad? Cómo iba a ser la vida más adelante, donde experimenté pues ese vacío donde decía:
¿qué es lo que me hace falta? ¿Con qué voy a llenar ese lugar? Y es que estando yo ya por acabar la carrera, fue cuando, pues sí, me empezó a meter esa idea, ¿verdad? De que, ¿y si haces tu experiencia? ¿Y si te animas a hacer algo que nadie más de tu escuela, ¿verdad? Nadie más de tus amigos haría? Y entonces por ahí empezó esa semillita, como dice el hermano. Por ahí empezó esa semillita de la vocación. Ok, pero platícanos un poco de qué se trata tu carrera, o sea, tu contexto personal. Entiendo porque yo les decía la otra vez a los hermanos, ustedes se van luego así como que a lo bonito, a lo de Dios me llamó, hice mi experiencia, y todo bien romántico, y nos olvidamos de lo real. Y nos olvidamos de lo concreto. O sea, lo que quisiéramos subrayar aquí es decir, en este contexto específico, aquí Dios actuó, pero esto que viene de Dios parte de lo concreto, parte de lo real. Entonces, entiendo pues el ambiente familiar, ya lo rescatabas hace un momento, como dijimos, un ambiente normal, un ambiente quizá sano, con sus problemas seguramente. Tú has de recordar algunas dificultades en tu familia, seguramente te marcaron, pero bueno, como joven, como adolescente, vienes al retiro vocacional, te aburre, dices no quiero estar ahí, o sea, sí, muy bonito, pero pues no quiero regresar. Entonces fue una experiencia también, a todos nos pasa. En mi caso, cuando yo vine al primer retiro de los 100,000 jóvenes, me la pasé bien, o sea, no, cálmate. En el 2001 fue la primera vez que vine. Sí. Hace 17 años. Antes de esa foto. No, discúlpate. Sí. Esta foto fue en el 99. Sí, claro. Entonces, en los retiros 100,000 jóvenes me pasa lo mismo. O sea, yo no quiero estar, yo no quería venir. Yo vine porque pues vino aquella que cautivaba mi mirada en ese momento. Entonces, pues yo, sí, la verdad. Entonces yo no vine con mucho ánimo, mucho entusiasmo y me la pasé jetón mucha parte del retiro. En fin, pero bueno, la semilla se siembra, como decía Raúl hace un momento, ¿no? Pero bueno, regresando a la idea, en tu vida como adolescente, como joven, algo que te haya marcado en lo concreto, en lo real, y digas, yo estaba viviendo así. Vivías una carrera, ¿qué estabas estudiando? ¿Por qué escogiste esa carrera? ¿Qué onda? Pues sí, elegí esa carrera. Estaba yo estudiando la prepa cuando yo formaba parte del grupo de jóvenes. En ese momento pues nada más me dedicaba a eso, al grupo de jóvenes de la iglesia y la escuela. Después me empecé a dedicar ya al estudio de la universidad, estudié lo que es la carrera de ingeniería civil. Y pues hasta ese momento mi ideal era todavía el mismo, terminar de estudiar y trabajar para salir adelante. Pero fue igual fue en la universidad cuando pues viendo cómo vivían algunos profesores, vivían algunos compañeros de mi escuela. Y ahí es donde yo ya empezaba a ver cómo es pues sí, ya destellos de un futuro de mi vida, ¿verdad? Diciendo, pues así voy a vivir, así va a ser prácticamente mi vida. Como que ya no le tomaba el mismo sabor con el que lo anhelaba. Pero aún así yo seguía diciendo, no, pues yo voy a tratar de no ser como ellos, voy a tratar de no ser así. Y con eso seguí, terminé mi carrera, terminé de estudiar y pues sí, por gracia de Dios, yo creo que Él lo permitió también. Saliendo de la escuela, encontré un trabajo. Y fue ahí, en el trabajo, donde más fue que yo concreté el llamado que Dios me hacía. Primero fue cuando terminé la carrera, pues yo me despertaba en las mañanas, ya no tenía que ir a la escuela porque ya había acabado mis clases. Pero aún así yo me decía, pues ya acabé la carrera, ¿ahora qué sigue? Y pues la primera respuesta que me venía a la mente era, pues ya buscar un trabajo. Pero había otra voz que me decía, la misión. Ahí es donde yo ni siquiera, yo luego la refutaba, decía, no, pero ¿cómo? Si ya mi papá me pagó el estudio, ya mi mamá estuvo trabajando también para eso. Entonces, ¿cómo me iba a ver yo terminando mi carrera, irme a la misión? Ese era mi pensar, pues, meramente, pues sí, muy estudiantil, ¿verdad? Muy superficial. Y muy justo, porque a veces lo ponemos como en segundo plano, pero en tu contexto creo que cualquier joven se puede sentir identificado y decir, o sea, mi papá ya se la partió por muchos años pues, para darme esto. O sea, yo no puedo ser injusto y decir, ya no lo quiero porque he decidido otra cosa. Entonces, seguramente es un golpe interno pues, muy profundo. Los que no dejamos mucho, pues quizás no podemos decir gran cosa, ¿verdad? Pero sí es cuestionante.
Sí, y sí es humano, y eso es lo que hay que subrayar, Crispín. En la experiencia vocacional, quizá ese es el llamado más fuerte, porque decir, mi papá se gastó, mi mamá estuvo trabajando para lo mismo. Si tú recuerdas tus años de estudiante, pues dices, no manches, de levantarte temprano, hacer tareas, también eso me costó. terminar, y te cuestionas. Sí. Tengo que dejar eso por esta oferta, y oferta que muchas veces es incomprensible, porque tú llegaste a la nada. O sea, después de tenerlo todo, por decirlo así, un futuro construido bajo una profesión, no sé si tuviste novia en algún momento. Poco antes, sí, pero Poco ya cuando me que no dediqué a te la dé universidad, cuando me dediqué a la universidad preferí terminar enteramente la universidad y Te evitarme. casaste con el estudio. Ah, sí. ¿Cómo? Bueno, sí. Sí, es que esto es así. Uno tiene que elegir y siempre lo mejor. Y la escuela, yo lo puedo decir por experiencia personal, quizá aquí saco mis traumas con ustedes, pero no me importa. Por experiencia personal, la universidad es una mujer celosa. Ah, O sea, te concentras a ella o vales queso. Sí. Entonces, Se trata de lo peor. sí, y te trata de lo más gacho, y aún así, ahí estás. Pero porque sabes que la recompensa va a ser grande. Sí. Eso esperamos. Toda nuestra vida ha sido así, y bueno, pues qué mejor que la experiencia. Crispín, haces tu experiencia entonces, una experiencia, Raúl, que creo que le compromete, le involucra y pues sacrificado. Pero ahí en ese contexto, tus papás, ¿qué onda? ¿Tu familia? ¿Tus hermanos? Era algo que ellos no sabían, todo eso yo lo tenía dentro de mí, es decir, pocas veces les confesaba a mis papás lo que yo lo que yo pensaba, lo que yo quería. Incluso, pues sí, la elección de mi carrera tuvo mucho que ver también por el que ver de mis papás. Y no es algo que yo rechace, sino hasta me siento agradecido de haber elegido esa carrera porque me agradó muchísimo. Pero aún así yo no tenía esa comunicación no tenía esa costumbre de abrirme a mis papás. Todo me lo guardaba yo. Y por esa razón fue que después dejé pasar el tiempo y no me animaba yo a hacer mi experiencia. Pero aún así, yo lo tenía ya en la mente. Fueron varios meses en los que esa voz siempre me decía, la misión. Y yo mismo la refutaba, yo mismo decía, no por esto y no por esto. Pero fueron varios meses hasta que se llegó el momento en el que dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué siempre estoy pensando en lo mismo? Y no se va ese pensamiento. Ya fue cuando dije, tengo que hacer algo para que... Pero eso ya se estabas vaya. trabajando, ¿no? No, estaba todavía en ese proceso de terminar la titulación. Okay. ¿Te titulaste? Me titulé, terminé la titulación y a los pocos meses encuentro una oferta de trabajo gracias a mi papá y unos compañeros de su trabajo. Y entonces ahí fue donde dije, no, pues voy a hacer mi experiencia de misión, aunque yo no quiera todavía. Y ya se había fijado la fecha, estaba yo pensando en venirme a la formación en diciembre del 2016, me parece. En diciembre dije, pues yo me voy. Se lo dije a mi mamá, ella fue la primera que se lo conté. Claro, porque ella iba a suavizar al papá, pues para decir, pues sí, tenía que acudir a ella. Y entonces, yo creo que ahí fue donde entró también, pues Dios a probarme tantito, ¿verdad? Así como lo hizo con Abraham, de a ver, decir, ¿qué te gusta, verdad? ¿Qué quieres? ¿Esto, lo que yo te ofrezco? ¿O aquello que tanto anhelas, que pues es por lo que te has esforzado? Y pues bueno, yo en mi debilidad, ¿verdad? Pues tenía la oferta de trabajo, luego me fui a entrevistar, fui con el jefe de la empresa, y me dijo, vente a la siguiente semana y aquí vas a trabajar. Pero como si yo ya decía, en diciembre yo me iba a ir, y fue justamente en diciembre cuando me aceptan a trabajar. El 1 de diciembre me habían dicho que ya me presentara a trabajar. Y el vocacional era a mediados de diciembre. Y entonces ahí es donde yo dije, ¿y ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde? Si yo ya había dicho que me iba a ir a la formación, pero ahora también Dios me pone esta propuesta del trabajo. Me fui por el trabajo, opté empezar a trabajar. Y pues bueno, mis papás pues contentos porque era lo que ellos querían. Claro. Ellos pues felices. Además pues me iban a tener ahí. Para entonces mi papá no sabía nada, solamente mi mamá. Y ella decía, pues estoy feliz porque estás mejor aquí conmigo. Pero aún así... Sí, son las mamás que se resisten. Casi. Sí, las mamás de repente dicen, no, yo quiero que mi hijo se vaya, que haga su experiencia, pero ya cuando la ven de veras,
Ya dicen, Sí, no, ya no, mejor. Sí, yo me imagino que a mi mamá, yo creo antes, pues ella rezaba por las vocaciones, Es lo que ¿verdad? te decía. Ella oraba pues los 7 primeros días del mes y no se iba a imaginar que de su familia pues iba a surgir, ¿verdad? Ajá. Pero ya después vio la realidad. Aún así, en ese, pues yo empecé a trabajar ahí en esa empresa. Y ahí es en donde más Dios me fue llamando, donde me dijo, esto es lo que tú vas a elegir, lo que tú vas a vivir. Si estás de acuerdo, pues acéptalo. Y si no, pues acá está todavía la otra opción que ya habías pensado antes y rechazaste. Y sí, pasó un año en el que yo estaba trabajando allí y me di cuenta de que dije, no es esto todavía. Dije, no, algo más me falta. Porque era así como que un vacío. Yo veía pues a varios compañeros del trabajo, ¿verdad? Veía a mis jefes y pues lo tenían todo, es decir, yo me proyectaba como ellos. Pero aún así decía, No, yo es así mi no, vida. yo así no me imagino ser. Porque uno los veía bien, pero espiritualmente e incluso familiarmente no estaban bien. Entonces yo decía, así no quiero ser, yo no quiero vivir así. Y fue hasta que una compañera del trabajo, recuerdo muy bien, ella fue la que, pues gracias a ella fue que entré a trabajar ahí, pues falleció. Ella murió ahí, en diciembre. Y Cuando tú entras a trabajar. al otro año ya. Al otro año. Sí, estuve trabajando con ella. Entonces, ¿tú entraste a la formación en qué año? Yo en el 2017. Ok. Sí, hace Pero 2 en años. diciembre de 2017. En diciembre del 2017. Ok. Y entonces, cuando ella muere, pues todos estábamos en la funeraria, pues velando su cuerpo, los compañeros, su familia, todos tristes. Pero aún así algunos compañeros, ¿verdad? Y algunos de ahí al lado, pues mensajeándose, algunos pues no representaban ese aspecto de dolor. No, yo me decía, y bueno, pues esto ¿qué será? ¿Qué sentirán ellos? Y ahí es en donde yo me imaginé. Vi a ella, era joven, ella tenía 30 años. Incluso para el próximo año ella tenía un proyecto, ella quería viajar a Alemania. Ese era su anhelo, incluso a ella le fascinaba esa cultura alemana, tanto que hasta había aprendido a hablar alemán. Entonces, pues su economía se lo permitía, se iba a ir a Alemania. Y yo me decía, bueno, si ella tenía ese deseo de salir del país y ahora pues la muerte se lo impidió. Y ¿Fue una muerte repentina? Sí, fue repentina. Murió en el hospital, ella fue a una cirugía y pues nadie se imaginaba que... No le resistí. No, ya no pudo sobrevivir. Nadie se imaginaba que así iba a ser el desenlace. Entonces ahí fue donde yo me dije, si yo me muriera en este momento, si yo estuviera allí en ese ataúd, ¿qué estaría yo dejando? O sea, ¿qué proyectos estaría yo terminando? En primer lugar, pues se me viene mi familia, ¿no? Pero en segundo lugar se me viene la misión. Eso que antes ya había rechazado vuelve a surgir en ese momento. Y fue una crisis pues tremenda en ese lugar. En vez de estar velando por su cuerpo, por su alma de ella, estaba preocupado por qué va a ser de mí en ese momento si me llega la muerte. Y recuerdo que tenía un amigo por WhatsApp que conocí y le platiqué cómo me sentía. Le digo, oye, pues fíjate que me siento así y quiero hacer esto, pero no puedo porque pues está la situación de mi trabajo, algo que yo quería hacer. Y me dice, si es algo que tú quieres hacer y que Dios te pide, tienes que hacerlo. Yo creo que yo ya sabía eso, nada más esperaba que alguien más me alentara. Y sí, en ese momento en el funeral fue que le hablé al padre Dixon, porque ya había escuchado de la misión de los portadores del pan de la palabra. Y le dije, padre, pues ¿qué necesito para irme de misión? Porque me dije, si quiero ser misionero, primero voy a probar por 2 meses, 40 días. Y ya si ahí veo que es por más tiempo, pues bueno, ya Dios dirá. Y pues bueno, en ese momento fue que le marqué al padre Dixon y él me dio los requisitos para inscribirme. Ok, pero vamos haciendo un pequeño resumen y rescatar algunas ideas que me parecen muy interesantes de lo que tú nos comentas. Primero, el hecho de tener tu profesión, de haber tenido un contacto con Dios en un primer momento, en un retiro vocacional, decir no quiero porque decido primero esto, está el llamado de Dios ahí. Ya dijimos hace un momento, el ambiente familiar seguramente influyó mucho para que la semilla de la vocación estuviera sembrada en ti. Llega el momento de la decisión y decides, no, me voy a trabajar, ejerzo mi profesión, sabes lo que implica, lo que significa ese trabajo
porque es lo que a ti te gustaba, porque era lo que a ti te Sí. apasionaba seguramente, Sí, pero viene un momento crucial, la muerte de esta joven o de esta Ingeniera. compañera tuya, de esta ingeniera, y pues ahí en medio de la muerte Dios dice, pues a ver, aquí de cara, esto va a pasar, ¿no? Y esto lo he predicado en muchas ocasiones y creo que es la experiencia de todos nosotros. ¿Qué pasaría si nos dijeran, mira, saliendo de aquí, o sea, ya valió, sí. saliendo de aquí te cargó el payaso y ya valiste, ¿no? ¿Cómo estás disfrutando la vida? Yo creo que esa parte es algo muy importante, el cuando tú te planteas ante algo tan a la muerte, yo creo que se te viene todo y esa parte me gustó mucho, igual ahorita que le dije, igual me empecé yo a cuestionar. Te empezaste a morir. Porque, no, dije, o sea, es cierto, o sea, si nadie tiene esa vida asegurada, yo creo que todos estamos aquí, pero no todos pensamos cómo estamos viviendo, como que nos dejamos llevar, y yo creo que me gustó esa parte del hermano Crispín, como él ya tenía su carrera, estaba ejerciéndola, pero como la muerte de esta compañera suya fue un signo tremendo para responder a lo que él anhelaba. Sí, y quizá es a lo que vamos a llegar, pero es crucial el acontecimiento muerte, cosa que no nos imaginamos en alguna circunstancia de nuestra vida. Tú decías, fue sorpresivo, fue repentino, porque nadie se imaginaba que en esta cirugía esta persona iba a fallecer. Sí, Entonces, te encuentras ante la muerte y es algo que nos debemos cuestionar y que a veces no nos gusta hablar al respecto. Porque pensamos, y ciertamente así lo es, nuestra fe cristiana habla de la vida eterna, después de la muerte nos vamos a encontrar en el paraíso, y hacia allá vamos, hacia allá caminamos, pero es un hecho que nos vamos a morir. Y nos cuesta trabajo entenderlo, nos cuesta trabajo decir, me estoy muriendo. Yo creo que por esa parte humana, igual, bueno, a mí me cuesta igual, no todavía, el de, te vas a morir como que, si nos preguntaran, yo creo que muchos de nosotros diríamos, oye, pero no, Espérate, pero no. aguántate, sí, pero no ahorita, ¿no? Pero yo creo que esa parte es algo que te ayuda cuando sabes encauzarla, ¿no? Cuando, oye, sí es cierto, pues estoy aquí por un cierto tiempo, pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Exacto, y ese cuestionamiento de decir, me voy a morir o me estoy muriendo, porque si nosotros lo dijéramos así, es que nos estamos muriendo, es una realidad. O sea, cada día que pasa me estoy acercando a la muerte, Sí. que ya no puedo regresar, ya no puedo tener el camino que ya recorrí, ya lo recorrí bien o mal, pero lo recorrí. Sí. Y entonces mi día, el hecho de ir a la cama, dormir, descansar, gracias a Dios, eso implica que me estoy acercando cada vez más a la muerte. ¿Cómo estoy valorando mi vida? Esa sería la pregunta fundamental. La certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Es algo seguro que tenemos. Algo seguro. ¿Cómo estamos abrazando la vida mientras la tenemos? Eso es lo que nos debe cuestionar y esa es la parte vocacional. Ese es el punto medular en el que nosotros debemos detenernos y decir, a ver, tengo que abrazar mi vida porque es la única que tengo. Es la única oportunidad que tengo de vivir. Y aquí me cuestiona, y lo digo muchas veces refiriéndome a los religiosos, o sea, carajo, si tú ya hiciste una experiencia vocacional, una experiencia de llamado, pues abraza tu vocación, abraza lo que tienes. Y si te mueres, ¿cuál es el problema? Hiciste lo que te tocaba. Por ahí hay una anécdota que dicen de Santo Domingo, no sé de dónde la han sacado, mentiría si dijera la referencia bibliográfica, pero la he escuchado y me parece una experiencia muy piadosa. Cuando le preguntan a Domingo Sabio que qué haría si le dijeran que va a morir, él siendo un niño dice, pues yo seguiría jugando. Seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Ajá. ¿Por qué? Porque sé que estoy haciendo lo que me gusta, sé que estoy haciendo lo que me realiza, lo que me toca. Entonces, el religioso, el cristiano, el misionero, debería tener las mismas convicciones. Decir, pues me voy a morir, pues ya sé que me voy a morir, pero mientras me llega la muerte, estoy viviendo plenamente. Exacto. Estoy realizándome. Por eso, si no encuentras tu realización en eso que estás haciendo, pues muévete. No te quedes estancado. No te quedes paralizado ahí, pues es que ya ni modo, es lo que me tocó vivir. No, ponte las pilas, o sea, te vas a morir frustrado. No. Qué triste sería, ¿no? Esa sería la verdadera muerte. Yo creo que ahí se iba a desenlazar, pues, si yo continuaba así. No quiere decir que yo rechazaba o que yo estaba frustrado de lo que hacía, porque para eso había estudiado, era lo que me gustaba. Incluso por ahí entró, pues, un conflicto, porque, pues, era lo que yo quería, por lo que más había esforzado antes en el estudio. Incluso, pues, muchos compañeros, ¿verdad? Pues, se les estaban viendo difíciles, compañeros de la universidad.
Y mientras yo, pues gracias a Dios, pues ya estaba prácticamente pues acomodado. Entonces ahí es donde decía yo, pues sí me gusta estar haciendo esto. Pero aún así, pues no era lo que yo anhelaba, ¿verdad? No te planificaba, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Y es la experiencia, mucho. perdón, es la experiencia que quizás hacemos muchos de nosotros. ¿Por qué decidimos responderle a Dios? Porque en la respuesta encontramos la plenitud. Exacto. Ujú. Encontramos esa parte que nos hace falta. Y algo que me llama mucho la atención igual es que uno sabe que le hace falta algo más, pero le cuesta todavía lo que hemos repetido, la renuncia, ¿no? O sea, sé que me falta algo, sé que no me planifico en lo que estoy haciendo, pero me cuesta renunciar. Hay resistencia. A eso, ¿no? Como que me resisto. Y eso es parte de nuestra condición humana. O sea, nos resistimos al cambio porque tenemos seguridades y para eso estamos creciendo, para tener seguridades. Yo tengo una seguridad, esto que tengo aquí, que lo poseo, a mí me cuesta renunciar porque esto es mío. Entonces, es una cierta seguridad y hay resistencia. Entonces, entender que de cara a la muerte, de cara a los problemas que podamos tener, de cara a nuestro contexto, en el caso tuyo, un contexto muy bien definido, bien establecido, tu carrera, tu familia, el trabajo que tenías por gracia de Dios, bien, una seguridad que te la ganaste a pulso, que tus papás te consiguieron por su trabajo y por su dedicación. Y entonces, lo que tú señalas, ¿no? Me resisto porque estoy en medio de mi seguridad, que no es malo, pero quizá eso no era lo suficiente para que tú alcanzaras, al final de cuentas, el objetivo de la vocación, que es la felicidad. Sí, así es. Bueno, y para que nos detalles un poquito, tu experiencia es en esa circunstancia, después de encontrarte de cara a la experiencia de muerte, no en ti ni en tus seres queridos, sino cercano a ti, ¿qué onda? ¿Qué sigue después? Pues de ahí venía ahora como que otra parte difícil. Ya me había yo pues metido en esto de la misión de los 40 días. Ya no me puedo echar para atrás porque yo lo iba a ver me iba a ver como un cobarde, ¿no? Como decir al padre, pues fíjese que ya lo pensé, mejor me quedo aquí. No, dije, no, ahora tengo que hacer lo necesario pues para... ¿Fue la primera vez que se hizo la misión en Centroamérica? Ajá, Okay. Sí, fue la primera generación. De ahí pues dije, pues ahora lo que sigue es decirle a mis papás y decirle a mis jefes también en mi trabajo. Pero dije, no, pues, ¿cómo lo van a tomar? Pero luego me lo pensé, pues claro que no me lo van a aceptar, me van a decir, pues, ¿qué estás loco o en qué estás pensando? Apenas entraste a trabajar y ya te quieres ir. Entonces dije, pues tengo que hacer algo ya aquí, ya no depende de mí, pues sino de Dios. Y entonces lo que hice fue pues empezar a hacer ayunos. Y empecé a ayunar primero, pues decía yo, pues por mi familia y por mis jefes, pues para que Dios les hablando el corazón, ¿no? Y pues a mis papás, pues para que los haga reflexionar también. ¿Tu papá en ese sentido era cercano a la iglesia? No, mucho. No. Sí es un hombre de fe. ¿Cree en Dios? ¿Va a misa? Okay. Sí. Pero esto de la misión, esta vida religiosa, pues como que no lo entendía. Ajá. A veces yo como que presentía su molestia cuando iba al grupo de jóvenes, cuando no iba a donde él estaba, por tal de estar con los jóvenes, ¿verdad? O estar en la iglesia. Una incomodidad, pero pues yo siento que era algo normal. Ya ahí fue cuando pues le decía, empecé a hacer este tipo de prácticas de ayuno, porque decía, pues se lo tengo que decir. Y así fue, cuando se llegó el momento de que ya se los tenía que decir a ellos, primero se los dije a mis papás. Pues sí, mi sorpresa es que lo tomaron tranquilamente, o sea, lo aceptaron, y más que eran 40 días, y yo les dije, pues voy a regresar a trabajar, voy a seguir a lo mismo. Pues lo aceptaron normal. Faltaban mis jefes, a donde también les pensaba yo. Y yo a mis jefes pues les dije, ahí prácticamente le presenté mi renuncia. Yo no iba a pedirle permiso ni nada, porque digo, pues me voy a ver mal diciéndole que no. Me da permiso de acabando de entrar a trabajar, ¿no? Entonces yo digo, no, pues mejor me voy, renuncio y ya después me busco otro trabajo. Digo, pues ya como con más confianza en Dios, digo, pues Él va a ver por mí. Y me sorprendo también cuando mi jefe me dice, primero me felicitó por mi decisión, algo que no me esperaba. Y me dice, pues yo no te doy no te acepto la renuncia, sino que te doy permiso por estos 40 días que te vas a ir de misión, y cuando regreses, pues las puertas están abiertas para ti. No, hombre, yo feliz ese día feliz, salí a la hora de la comida, fui a buscar la primera capilla que encontré, pues para darle gracias a Dios ahí entre el Santísimo. Estaba contento,
porque ya iba a hacer lo que quería desde hace un año antes. Y entonces pues yo empecé a hacer todos los trámites de pasaporte, los pasajes de avión y demás. Y se llegó el día de la misión y me fui pues tranquilo. ¿A dónde fuiste? La misión la realicé en el... Chisme, luego. No, sí, de hecho los dejé en suspenso. Estuve de misión en El Salvador, en el departamento de Chalatenango se llama. El departamento, para quienes no lo contextualizan, es como el estado. Ajá. Sí, allí son departamentos. Los departamentos en el Centroamérica son estados. Así es, en el estado de Chalatenango. Una comunidad pues sí pobre y sencilla, y la verdad fue una misión que me dejó mucha satisfacción. Y ahí fue donde yo dije, Aquí. 2 meses no son suficientes. Era justo lo que yo esperaba, porque dije, si dejé el trabajo, si dejé mi familia, pues va a ser por algo más. Y aquí me llama mucho la atención el poder de la oración, cómo llega realmente a transformar pues el corazón de personas, principalmente de uno, y en el contexto de tus padres, de tus jefes, cómo te felicitan. Pero tocaste un punto muy interesante, ¿no? Cómo 2 meses ahí en El Salvador no fue suficiente, y tal vez los que nos están viendo les gustaría saber, y a mí igual me gustaría más que nada. Te encanta el chisme. ¿Qué tipo de ambiente se vive en El Salvador? Decías que era una comunidad o un departamento muy pobre. ¿Qué experiencia, algo así, me encontré con esta persona en esta situación así? Fue como que lo que detonó ahí el querer más de 2 meses. Tal vez hayas vivido algo por el estilo. Sí, lo que me llamó mucho la atención es ver que ahí el pueblo está muy necesitado de Dios. Incluso yo cuando llegué me sorprendí, porque la capilla se llena más de jóvenes que de gente adulta. Yo veía a la gente... ¿Te mandamos para allá? Sí. Yo veía a la gente más piadosa que al propio misionero. Eso me cuestionó mucho, y yo le dije a la madre, a Madre Flor, ella fue la que estuvo ahí conmigo, y le dije, oye madre, ¿por qué ellos son más fervorosos que hasta nosotros? Hasta yo no soy capaz de hacer eso, de caminar tantas horas para llegar a la hora santa. Sí, en la parroquia de ese pueblo se juntaban de todas las comunidades y tenían que caminar varias horas, porque los jueves, la hora santa. Para la hora santa, porque el jueves eucarístico se reunían para hacer su hora santa y después la misa. Y todos los jóvenes bajaban, era misa para jóvenes, y aún así llegaban los adultos. Y la religiosa me dijo, pues es que cuando un pueblo ha sufrido mucho, más necesita de Dios. Cuando una persona ha sufrido tanto, necesita todavía más de Dios. Y sí, El Salvador, pues si vemos su historia, ¿verdad? Las guerrillas y todo. De sufrimiento, incluso hasta las familias luego nos contaban, sobre todo las de mayor edad. Nos contaban pues cómo veían que los militares lanzaban a sus hijos al cielo y los cachaban con una estaca. Así mataban a sus hijos en frente de ellas, de las señoras. Y algunas pues todavía llorando nos lo contaban, un trauma que pues yo creo que nadie se los va a quitar. Y sí, ahí es donde me decía yo, pues tantos pueblos que necesitan de Dios y tan pocos, ¿verdad? Tan pocos que se avientan a llevar. Y ahí es donde yo dije, pues 2 meses no son necesarios, no son suficientes, perdón. Y tanto era que yo decía, pues si me piden que me quede más tiempo, pues yo feliz de la vida quedarme aquí, así, misionando. Porque cuando yo iba a dar los cursos, los temas a las comunidades, todas las casas, todas las familias dejaban su casa y se iban al curso bíblico. Me sorprendía ver que yo en la mañana hacía el visiteo, los invitaba para las 4 de la tarde, y llegaban camionetas y gente en su caballo al curso bíblico. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿y ahora qué les voy a dar? Esperan mucho de mí. Sí. Yo ahora pues me tengo que preparar bien. Sí. Y eso fue lo que me sorprendía bastante, ver el hambre de Dios de esa gente. Yo contento en esa misión, hicimos un vocacional escondidas del párroco, porque el párroco como que no quería un vocacional por parte de nosotros. Lo llamamos retiro para jóvenes de Cuaresma. Pero la temática fue vocacional. Sí, fue vocacional. Juntamos varios jóvenes ahí y eso fue lo que más me gustó. Sí. ¿Hicieron su experiencia? ¿Se fueron a la misión o no? Sí, de ahí surgieron algunos jóvenes, 2, que por lo que sé, hasta donde les perdí la pista, pues sí terminaron su formación. Ya de ella no supe más. Se vinieron para acá, a la casa de Cacahuatán. Ok, sí, en Chiapas. Bueno, en esta experiencia entiendo que Dios marca y los tiempos del hombre no son suficientes
cuando se habla de la eternidad de Dios. Y creo que cuando tú te encuentras ante una experiencia de misión, esa experiencia marca, esa experiencia transforma, ¿no? Por el tiempo que ya casi no tenemos, después de eso, regresas a tu casa, ya no regresas, ¿en qué momento entras a la formación? Por lo que entiendo, entonces hiciste muy poco de formación y después muy poco de misión, porque estás ya en el postulantado. ¿Cómo está el asunto? Sí, de formación hice 8 meses, de hecho. 8 meses, de ahí salí en agosto y terminé mi año de misión en agosto. Sí, hiciste toda la formación. Sí, cumplí mi formación. Incluso fue un poquito más porque la formación era de 6 meses y ahí me quedé 2 meses más todavía. Ok, pero regresándonos un poquito, regresas de Salvador, llegas a tu casa y ¿qué onda con tus papás? ¿Qué les dices? Sí, pues llegué a mi casa y les di la noticia, le digo, pues ya estoy de aquí de vuelta y ellos contentos, pero yo quiero ir por más todavía, o sea, no fueron suficientes 2 meses. Entonces ahí fue donde más les costó a mis papás. Ya por el ámbito del trabajo no le pensé yo, porque dije, pues simplemente pues no me presento y ya. Pero en la familia, y ahí es donde más me costó. Ahí es donde ellos ya no aceptaron el año de misión. Y pues bueno, yo ahí fue donde yo dije, pues me voy a tener que quedar otro tiempo más aquí. Porque yo no me resistía a decirles que no a mis papás, efectivamente. A veces yo me considero muy cobarde, porque yo no les puedo decir que no a mis papás. Y entonces me quedé unos meses ahí todavía en casa, para después irme, pero ya sin avisarles. Porque dije, si ellos me vuelven a decir que no me vaya, otra vez voy a aceptar, no me voy a ir. Regresamos quizá al contexto de las seguridades. Tenemos muchas seguridades que a veces nos cuestan trabajo dejar, pero pues hay que dejarnos conquistar por la palabra. Cada que comentaba eso el hermano, se me vino el texto del profeta Jeremías cuando decía, ya no voy a hablar más de ti, pero por más que trato siento un fuego en mi interior que me devora. Entonces, escuchando un poco de su historia, podemos ver que varias cosas le decían, no, pues ya no, pero mientras más pasaba eso, puedo percatar que más sentía ese fuego, ¿no? Ese hambre de Dios. Sí, hasta yo me decía, si esto es cuestión mía, se me va a pasar. Si es puro capricho mío, se me va a acabar en unos meses. Pero no, al contrario, siempre amanecía yo con la misma idea. ¿Y cuándo voy a hacer mi formación? ¿Cuándo voy a hacer mi experiencia de misión? Ya hasta que dije, no, hasta aquí. Y le hablé a las religiosas de Veracruz, que las que estaban allí en Bandrilla, las cambiaron a Veracruz, al puerto. Y pues bueno, ellas me ayudaron a decirme, pues vente con nosotros y de aquí te llevamos. Y me fui con ellas un 1 de enero, es una fecha que me acuerdo mucho. Un 1 de enero me fui al puerto de Veracruz. Esto es algo que yo creo que mi familia no sabe porque no se los quise contar, pero yo creo que ya lo van a saber. Pero me fui con ellas y ahí estuve en el puerto de Veracruz 3 días, ya preparándome para venirme acá a la formación. Esos 3 días fue, pues sí, una tentación porque estaba a 2 horas de mi casa. Bien pude haber tomado un autobús y regresar. Y claro que sí lo pensé muchas veces, porque yo cuando llegué a Veracruz, yo era como que sí quería hacerlo, pero al mismo tiempo decía, no, esto no lo quiero hacer al momento. Es decir, yo veía que todo pasaba. Yo me tomé el autobús para salir de mi casa, mis papás no estaban en casa, ellos habían ido a pasear, era 1 de enero. Y yo salí de mi casa ya para Veracruz, pero aún así deseando que en el camino algo pasara, deseando, no sé, hasta que hubiera un accidente para que me regresara a mi casa y dijera, no, esto no lo quiero. No es para mí. Sí, sin duda alguna, estas experiencias, insisto, marcan tener una familia bien, con seguridades, tu escuela, tu carrera. Esto implica renuncia. La vocación es aprender a renunciar a nuestros apegos, renunciar a nuestras comodidades, renunciar a cosas buenas, porque a veces hay cosas buenas que dices, bueno, pero ¿por qué si esto es lo que Dios quiere para mí? Exacto, y bueno, yo creo que todos nos han hecho esta pregunta, ¿qué los llevó? Por ejemplo, en este caso podemos ver que Crispín pues tenía ya una carrera, tenía un trabajo, su familia. Con Ernesto vemos que tenía su novia. Con Guache podemos ver que tenía dinero, ¿no? Hay muchos, en nuestro caso muchos dicen que ¿a poco, por ejemplo, ustedes, a poco no piensan tener novia, no piensan tener familia y todo eso? Muchas veces nos preguntan eso,
pero yo creo que es precisamente lo que nos lleva a dar una respuesta, pues es el amor de Dios, ¿no? El saber lo que Dios ha hecho en tu vida, el ver cómo Dios va planificando tu vida y el ver cómo Él va poniendo signos para responderle. Y yo creo que es algo que la vocación muchos no la vamos a entender, o creo que es algo que no se entiende al principio, o es un proceso, pero cuando tú vas dando esa respuesta como que das pasos firmes y sobre todo cuando le respondes a Dios encuentras paz y encuentras esa tranquilidad que si hoy nos preguntaran a cada uno de nosotros podemos constatar, pues sí encuentro esa seguridad en Dios. Tal vez, como uno decía, no sé ni a dónde voy a ir, ni qué show de mi vida, pero lo único sé que algo que me dijo Crispín es, yo me abandono en los brazos de Dios. Fue una frase que se me grabó ahorita, ¿no? Me abandono y eso lo llevó al ayuno, ¿no? Esa confianza, pues yo confío en Él, no sé qué va a pasar con mi trabajo, yo no sé qué va a pasar con mi familia, pero mi vocación está en sus brazos. Sí, y quizá el texto que resume esta experiencia es la exigencia cristiana. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Y vámonos, ¿no? Sí. Entonces, esa experiencia debe ser fundamental. Y el concepto que yo rescato de lo que tú nos platicas es saber que la vocación exige dejarlo todo. La vocación, el llamado de Dios exige abandonarte en la providencia, abandonarte en la experiencia de la palabra, y ese abandono te va a dar plenitud y te va a dar seguridad. Pues ese es el tema que quizá tendríamos que subrayar y el cual queremos compartir con los que nos están siguiendo. Nos tenemos que ir. Un último comentario para quienes nos están viendo. ¿Qué les quieres decir desde tu experiencia? Raúl, también tú en tu caso. Empezamos contigo, Crispín. Sí, pues sí, mi comentario es que aunque hay muchas dudas, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre sobre el camino que Dios nos plantea durante todo el día, ¿verdad? Porque todos los días es un llamado. Pues no tengamos miedo de aceptarlo, incluso de por qué no voltearlo a ver. Ya sé que a veces las cosas del mundo pues nos llaman mucho la atención y sobre todo pues a los jóvenes. Sobre todo con aquello que más deseamos, ¿verdad? Que es el deseo de salir adelante, de tener aquello que los demás tienen. Pero ¿por qué no mirar al otro lado y ver lo que nos va a dar una felicidad pues más grande? Y bien lo dice la revista Inquietud Nueva en este número, algunos tips para ser felices. Y uno de ellos dice, ¿en dónde ponemos la felicidad? ¿En aquello que se acaba pronto? ¿En aquello que fácilmente viene? ¿O en aquello que va a durar eternamente? Y pues sí, esta vida de misión me ha gustado mucho. Hace poco me decía una persona, ¿no crees que estás perdiendo el tiempo aquí con este estilo de vida? ¿No crees que estarías mejor allá afuera, pues ganando dinero, ¿verdad? Juntando lo que siempre has querido. Y en ese momento me puse a pensar, pues tal vez sí estaría yo perdiendo el tiempo. Pero como yo creo en Dios y como sé que mi convicción es fuerte y sé que lo que voy a lograr es más grande que lo que aquí me prometen, entonces definitivamente no estoy perdiendo el tiempo. Al contrario, lo estoy ganando. Estoy ganando más tiempo para mí y Así para es. Dios. Raúl. Pues a las personas que nos están viendo, pues es eso, hemos podido ver varios testimonios y sobre todo es abandonarnos en Dios. Y si tal vez, yo sé que hay un joven viéndonos, no tenerle miedo a Dios, no tener miedo a renunciar o darle una respuesta a Dios por el qué dirán, por el qué voy a hacer, mi escuela, mi familia, mi novia, lo que yo tenga, no. Créanme que el que responde a Dios y se siente seguro de ese llamado, encuentra una fortaleza y encuentra una felicidad. Entonces, a los que nos ven, no tengamos miedo. Cuesta el miedo, el qué va a pasar, es algo, como decía el padre, algo humano, algo que todos pasamos. Natural. Algo natural, pero quien se atreve a dar el paso, quien abre el panorama, el camino de Dios, ensancha el corazón para encontrar la felicidad. Así es. Y este es el tema de la vocación que exige renuncia que nos ayuda a tener claras las ideas y alcanzar la plenitud de nuestra vida. Queridos hermanos, esto ha sido este programa, esta serie de transmisiones. Síganos, compartan nuestro video. Muchas gracias por su tiempo, gracias por dejarnos sus comentarios. En breve estaremos respondiendo cada uno de ellos, así que síganos dejando ahí qué piensan, qué onda con la vocación, si quieren dejarle algún mensaje al hermano Crispín. Y bueno, pues aquí el hermano Raúl va a estar al pendiente de sus comentarios. Denle like, compartan. Y esto es su canal Misionero en Acción. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Adiós.